por estar aquí. Es un placer hacer de madrina con Ignacio Ramonet. ¿Qué podemos decir de Ignacio Ramonet? Yo puedo contarles que, siendo aún una niña, él ya era un referente para muchísimas personas y sobre todo para quienes queríamos ser periodistas. Yo vengo de una familia de periodistas, no sé si Ignacio recuerda a mi padre, si no luego ya te lo recordaré, y en mi casa la verdad es que los libros de Ramonet bueno, pues siempre estuvieron en ese lugar reservado de referencia por la calidad del periodismo que él siempre ha ejercido, por su rigor y por su compromiso también. Así que cuando la editorial Debate me propuso presentar este libro, pues no lo dudé ni un momento. Es un libro del que, si no lo han leído aún, van a disfrutar muchísimo de su lectura, porque es un libro lleno de política y lleno de claves. No es un libro solo sobre Hugo Chávez, sino sobre muchísimo más, porque hablar de Hugo Chávez significa hablar de muchas cosas. Es un libro abordado con muchísima profesionalidad, con muchísima seriedad y con muchísimo rigor. Y aunque parece que es largo, es una conversación realmente amena y que se pasa muy rápido y que pues se queda con ganas de más. Evidentemente este libro iba a ser, tengo entendido, más largo y requeriría una segunda parte, y desde luego yo espero que a lo largo de esta conversación podamos también abordar esa segunda parte que no aborda el libro, pero que es también tan fundamental, ¿no? Que son estos años que han transformado tanto Venezuela y que han convertido Venezuela en lo que ha sido. Este es un libro que cuenta cómo Chávez se convirtió en Hugo Chávez, cómo ese Hugo Chávez niño se convirtió en el Hugo Chávez que fue. Y por eso el subtítulo es Mi primera vida, porque es la primera vida de Chávez antes de convertirse en el Hugo Chávez que todos conocemos. Es un libro fruto de 5 años de trabajo de Ignacio Ramonet y creo recordar que son más de 200 horas de conversación en diversos encuentros que tienen lugar entre el periodista y Hugo Chávez. Y es un libro que cuenta quién era Chávez antes de convertirse en una personalidad pública, cuenta cómo era su infancia, quiénes fueron sus padres, la influencia que ejerce su abuela, cuándo él se inicia en la política, por qué elige la carrera militar, cuáles eran sus lecturas, su visión geopolítica y cómo influye además la política no solo venezolana, sino los acontecimientos políticos más allá de las fronteras de Venezuela, cómo influyen en la visión de la vida y de la política de Hugo Chávez. No quiero contar más porque yo creo que la mejor manera de contarlo es hablando con Ignacio Ramonet. Entonces, la idea que hemos tenido aquí, como sabemos que muchos de ustedes quieren hacerle preguntas, yo les propongo que ya los papelitos que les han entregado los vayan rellenando cada uno con la pregunta que quiere y a lo largo de la conversación ya nos las van entregando. No vamos a esperar hasta el final para que pueda yo ir insertando las propias preguntas que vayan surgiendo en nuestra conversación con las preguntas que ustedes proponen. Ignacio, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un auténtico placer, como decía. Bueno, la primera pregunta que es de rigor es ¿cómo surge la idea de este libro? Tú lo cuentas al principio, después de haber escrito un libro de conversaciones magnífico con Fidel Castro, pues tú se te pasa por la cabeza que sería muy interesante también tener o abordar una iniciativa similar con Hugo Chávez. ¿Cómo se lo propones y cómo surge? Perfecto. Primero quiero agradecerte, Olga, de haber aceptado de acompañarnos aquí esta tarde, de haber tenido la gentileza de leer el libro y que evidentemente es un libro largo y denso, además, y la gentileza de haber preparado estas preguntas para esta conversación, ¿no? Es un placer para mí. Sí, el libro, la idea del libro surge después de que yo hubiese hecho el libro con Fidel Castro, ¿verdad? Es decir, a Chávez el libro de Castro le gustó mucho. Él lo tenía constantemente con él. A mí me ocurrió de acompañarlo en varios reportajes y llevaba el libro con él, lo tenía completamente anotado. Había conversado con Fidel sobre el libro, sobre algunas de las afirmaciones de Fidel en el libro, etcétera. O sea, él el libro de Fidel lo tomó como
un libro de reflexión y de trabajo, no anecdótico, sino de reflexión y de trabajo sobre muchos aspectos que él desconocía de la estrategia de Fidel en algunas ocasiones. Entonces, por otra parte también, yo que conozco a Chávez desde prácticamente que llegó al poder, cuando ganó las primeras elecciones, las ganó en el 98, yo lo conocí en el 99, llevaba apenas unos meses gobernando, y tuvimos la posibilidad de establecer una relación muy constructiva, vernos regularmente, etcétera. Y lo que siempre me dolió muchísimo es ver la campaña de intoxicación mediática, una campaña odiosa contra él, ¿verdad? Es decir, esta campaña que aquí en España en particular ha sido uno de los países donde peor se ha tratado al presidente Chávez, donde más, digamos, se ha inventado todo, bueno, hasta el final, ¿no? Todo el mundo recuerda esa portada del País con la falsa foto de un señor en el quirófano, ¿no? Que uno no veía qué interés podía tener, pero además era una falsa foto, ¿no? Entonces, esa especie de encarnizamiento contra Chávez me parecía realmente injusto, sencillamente. Y yo pensaba que era una lástima que muchas personas, en Europa en particular, no conocieran el aspecto de Chávez, aspecto afectuoso, humano, brillante intelectualmente, etcétera, y que aquí se presentase casi constantemente una caricatura de él. Es curioso porque estoy regresando de la televisión. En este momento estoy viniendo de la televisión, estaba en Canal 24 y la periodista muy honestamente ha empezado preguntándome, diciéndome lo siguiente: me he leído su libro y he descubierto un Chávez que no corresponde para nada, es periodista ella, y dice que no corresponde para nada con el Chávez que los medios de comunicación aquí en España nos han presentado. Un militar golpista, vulgar, chabacano, ha dicho ella, etcétera. No, cuando se lee el libro se ve a una persona amable, culta, sofisticada, interesante, que tiene lecturas, en fin, y que no corresponde para nada a la imagen. Entonces, la idea que yo le propuse a él era de hacer un libro donde ese aspecto de él pudiese aparecer. Por eso le propuse no de hacer un libro sobre sus años de gobierno, es decir, alejándonos de la polémica contemporánea, digamos, sino un libro sobre su fábrica, digamos, cómo se fabrica Chávez, ¿verdad? Cómo, tú lo has dicho, cómo era Chávez antes de ser Chávez. En definitiva, ¿qué es lo que explica? Porque Chávez es en cierta medida un enigma. No hay, desde Fidel Castro, en mi opinión, desde Fidel Castro no hay ningún líder latinoamericano que tenga esa envergadura de Chávez, que ha cambiado el panorama de su país, pero también de América Latina, en cierta medida, una parte de la geopolítica mundial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha surgido Chávez? Yo conocía muy bien Venezuela antes de Chávez, un país donde realmente la clase política era muy poco interesante, una clase política muy corrupta, una clase política donde efectivamente había intelectuales brillantes, pero no había una clase política particularmente brillante. Entonces, ¿cómo este joven niño venido del fondo del país, de una aldea prácticamente del oeste venezolano, nacido en una familia extremadamente pobre, criado por una abuela sin recursos, sin ningún tipo de recursos, cómo ese niño llega a ser este líder tan importante, probablemente para la historia de Venezuela el más importante desde Bolívar, digamos, ¿eh? Entonces, esto es lo que yo quería saber. Y yo decía, esta construcción que es a la vez una historia de éxito, ¿verdad? Lo que los americanos llaman un success story, es una historia que nadie puede decir que no es una historia de éxito, ¿no? Porque es un joven niño que nace efectivamente en la pobreza más total, ¿eh? Un niño que es vendedor de dulces callejero cuando tiene 5 o 6 años, como uno ve tantos cuando va por el tercer mundo, todos esos niñitos vendedores informales, etcétera, que andan mal vestidos, etcétera. Bueno, pues eso era Chávez, y de ahí surge Chávez. Entonces, esa historia me parecía una historia fantástica, ¿verdad? Como historia, como relato, ¿verdad? Cómo se hace esa ascensión de Chávez, y alguien que llega al poder con una obsesión, la obsesión de la justicia social, ¿verdad? Es decir, alguien que no se ha elevado para alejarse de sus raíces,
sino que se ha elevado para ser fiel a sus raíces, ¿verdad? Y esto es lo que me parecía tan importante, que la gente supiera, en definitiva, que diese, primero, la dificultad que ha tenido él para ser Chávez, en un sistema como el sistema venezolano, y por otra parte también, pues eso, su humanidad, ¿no? Que en cierta medida contradecía y contradice cuando... por eso me gustó mucho la reflexión de esta periodista en la televisión, porque de manera muy sincera, ella que pensaba conocer, como muchos periodistas están informados, leen, etcétera, pero resulta que en realidad lo que se ha acumulado sobre el presidente Chávez durante 15 años ha sido un montón de mentiras, ¿verdad?, que ha desformado completamente la realidad. Y claro, efectivamente, si Chávez fuese lo que aquí la prensa, una parte de la prensa ha dicho que es un golpista, un caudillo, un tirano, un dictador, etcétera, bueno, ¿de dónde saldrían los 2 millones de personas que espontáneamente vinieron a rendirle homenaje cuando falleció, sin que nadie se hubiese organizado, que el propio gobierno se vio desbordado por esta especie de amor popular que surgió? Esto nacía de una relación muy particular que se estableció entre él y la sociedad. Yo tuve la oportunidad este año, además nos encontramos, no sé si lo recordarás, durante la campaña electoral este año, hace unos meses, allí en Caracas, y al visitar el cuartel de la Montaña hay una inscripción en la que, con unas frases de Hugo Chávez, recordando y evocando esa infancia en la que era un niño que vendía dulces que hacía su propia abuela, llamados arañas, creo recordar, las arañas, y él, bueno, pues cuenta de aquella época. La verdad es que es muy interesante porque efectivamente es una parte de la vida de Hugo Chávez que en Venezuela la gente conoce, pero que aquí en Europa no la conoce, y que te lo cuenta. A mí me parece que es un capítulo muy interesante porque es, bueno, el niño que aún no tiene evidentemente conciencia política, en un momento dado creo recordar que dice que si la tuviera habría dicho por aquel entonces que la historia le estaba absorbiendo, le absorbería. O sea, Fidel Castro decía, la historia me absolverá. Y él dice, yo probablemente, si por aquel entonces como niño hubiera tenido conciencia política, habría dicho, la historia me absorberá, ¿no? ¿Cómo era ese Hugo Chávez en esa época, vendiendo arañas y con su abuela, Exacto, su hermano, sus padres que eran maestros, que también, bueno, pues ese carácter pedagógico que él podía tener probablemente le viene de la profesión de sus padres? Exacto. Es interesante porque, bueno, tú dices, Olga, que la mayoría de la gente conoce eso. Es verdad, algunas personas saben, pero no todo el mundo sabe que Chávez viene de un origen tan modesto y tan humilde. Te voy a contar una anécdota. Este verano, este libro en realidad ya tenía una edición en Venezuela, tiene una edición primero en Venezuela, ¿verdad? Porque yo se lo había prometido al presidente Chávez. Y es una editorial privada que se llama la Badella, que fue quien editó primero el libro, y el libro salió el 28 de julio. ¿Ya? Entonces, porque es el aniversario de nacimiento de Chávez, yo estuve presentándolo allí. Y curiosamente estaba en visita oficial, estaba el presidente Correa. Y entonces le entregué un libro a Correa, estuvimos conversando con él, y Correa me decía, pero ya sobre Chávez ya lo sabemos todo, ¿qué vamos a enterarnos leyendo este libro? Y entonces yo le conté un poco la infancia de Chávez, y se quedó muy sorprendido, porque él dice, no, yo pensaba que Chávez era de origen clase media. Yo pensaba que era clase media, claro, porque todo el mundo sabe que sus padres eran maestros, ¿no? Entonces dice, si los padres son maestros, es clase media, ¿no?, para Venezuela. El caso es que cuando nace Chávez, sus padres prácticamente aún no son maestros, digamos. Son interinos, ¿eh? Y ninguno de ellos tiene el título de maestro. Es un momento en el que hay un programa en Venezuela. Él nace en el 54, ¿verdad? Nace en el 54. Y hay un programa en ese momento para tratar de empezar a alfabetizar, y entonces se alienta a las personas que saben, que tienen un pequeño grado, que han hecho un poco de primaria, a que pasen a ser maestros. Y entonces el padre de Chávez, que en realidad el padre de Chávez es el hijo de esta abuela, ¿verdad?, que no tiene marido, la abuela,
tiene 2 hijos, y este padre, que es negro, el padre vendía carne con un burro por los pueblos. Esto era su profesión. Era un hombre joven, tenía 20 años, 22 años. Y entonces en ese momento él accede a esta posibilidad de ser maestro. Claro, es un maestro interino que prácticamente gana muy poco. Y encuentra a su madre en una aldeíta pequeñita, aún más pequeñita que Sabaneta, y la madre tiene 17 años y se casa muy jovencitos. La madre será maestra después. Y entonces, los primeros hijos, su hermano Adán, que es mayor que él, y él, no los pueden criar, porque no tienen recursos para criarlos, y se los dejan a la abuela en el pueblo de Sabaneta, que es quien los va a criar, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, él no es hijo de maestros en ese momento mientras es pequeñito, porque sus padres luego harán estudios y podrán ser titulares y tendrán un sueldo y habrá una extensión social de la familia, ¿verdad? Pero en ese momento no, y tiene que vivir de lo que tiene la abuela, y la abuela solo vive de los dulces que hace con la fruta de su jardín. Tiene un huerto y hace esto. Y entonces el niño tiene que, primero, no solo ser un niño campesino, cosa que también se olvida uno. Chávez es un niño campesino. Es un niño que primero que todo lo que hace es trabajar la tierra, porque viven de la tierra. Su abuela tiene un huerto que debe ser grande como 2 veces y medio este salón, en el que tiene toda clase de frutales, de árboles frutales, cultiva estas frutas, con esas frutas las vende a un heladero que hay en el pueblo, que es italiano, vende la fruta para hacer sorbetes, y por otra parte, una parte de la fruta hace estos dulces que se llaman arañas, y que el niño vende por la calle y le llaman el arañero, ¿verdad? Y él va inventando pregones, cuenta esto. Entonces es un niño que antes de entrar a la escuela primaria, estamos hablando, por consiguiente, de un niño de 5 o 6 años, que va por las calles vendiendo, va a la salida del cine, va a la salida de la gallería, va a la salida del juego de béisbol, va a los días de mercado, va proponiendo sus pasteles, ¿verdad? Y evidentemente va conociendo toda la sociedad, va conociendo las diferencias sociales, como él dice, vivía en la parte de arriba, que es donde vivían los pobres. Él nace en una casa que es una choza, ¿verdad? En el libro publico el dibujo que él mismo hizo para ilustrar, cuando me estaba explicando dónde él había nacido. Visitasteis la casa, bueno, pasáis Sí. de largo, no os detuvisteis, pero en un Lo momento vimos dado... y la casa ha sido destruida. Entonces, en un momento pasamos por la huerta donde queda un rastro de la huerta y queda algunos de los árboles que él conoció siendo niño. Y efectivamente no quiso detenerse allí, porque le dolía al tener que pensar que primero eso había desaparecido y por otra parte también su abuela, aunque tuvo una relación muy importante con su abuela, que fue una mujer indiscutiblemente no solo inteligente, no solo sensible, sino también muy pedagoga, ¿verdad? Que le enseñó eso, ¿verdad? A trabajar con sus manos. Él sabía plantar, cosechar, cultivar, ocuparse de los animales, ocuparse de él en la casa, él hacía de todo. Se ocupaba, lavaba los platos, hacía su cama, etcétera, en una choza donde el suelo era de tierra y el tejado de palma, ¿verdad? Y las paredes de baharé, que dicen allí en Venezuela, es como se llama, el adobe, de adobe, ¿verdad? Entonces, muy modesta, extremadamente modesto. Y claro, los padres va a ser después, unos años después, cuando ya empiezan los dos a ser maestros con un sueldo relativamente estable, cuando regresan a Sabaneta y se instalan en la casa enfrente de la abuela, y ya él puede ir a la escuela. Pero hay una anécdota que él cuenta ahí, que muy poca gente sabe. El primer día que él va a la escuela, no lo aceptan en la escuela. No lo quieren. ¿Por qué? Porque no tiene zapatos de cuero. Porque no se puede entrar zapatos de cuero cuando los niños van con alpargatas o van en el campo. Y su abuela, él dice, yo no sé cómo mi abuela hizo, y en el mismo día me encontró zapatos de cuero y pude ir a la escuela. Y claro, y resulta luego que es el mejor alumno de esa escuela, claro, en la historia de la escuela Julián Pino, igual que será el mejor alumno de la secundaria, ¿verdad? Y porque curiosamente es un hombre que va a tener, por una parte, un recorrido escolar, académico, absolutamente perfecto, el mejor alumno de la escuela. Cuando viene el obispo, el que hace el discurso es el niñito Huguito, como dicen. Luego
en el liceo le da cursos a sus compañeros porque es el que entiende los cursos de física, de matemática, le interesa mucho la ciencia, pero a la vez lo que quiere ser es pintor y sigue individualmente cursos de pintura en una academia de pintura por la tarde porque su sueño es ser pintor, es muy artista, es poeta, le gusta la poesía, ¿eh? Es el mejor alumno y luego cuando llega a la academia evidentemente es el mejor cadete de la academia militar, pero a la vez es un autodidacta. Y porque en paralelo él lee libros que nadie le recomienda, que encuentra a él, se aprende una enciclopedia de memoria, la enciclopedia Quillé, se aprende literalmente, porque lo he visto, ¿verdad? Cuando hicimos el libro, él reunía todo el material según la época de lo que íbamos a hablar. Y por ejemplo, ahí consiguió los 3 volúmenes de la biblioteca Quillé, que no eran los mismos, pero él dice que había trabajado sobre eso. Y esa enciclopedia empieza por una introducción que se llama, es curioso, ustedes van a reír, que él tenía desde la edad de 7 u 8 años, primeros años de primaria. Es una enciclopedia en 3 volúmenes, está en una de las fotografías del libro. Y la introducción se llama ¿Cómo triunfar en la vida? Y él, ese texto lo tenía archisubrayado, nos lo contaba él. O sea, yo me lo leía todos los días, lo sabía de memoria. O sea, que él quería, era un niño de origen muy modesto, pero quería ascender en la sociedad. Y hacía esfuerzos porque en esa enciclopedia se enseñaba cómo hablar, cómo hacer discursos, cómo respirar, no solo elementos evidentemente del saber, ¿verdad? Pero también bueno, qué había que hacer en la vida para triunfar, cultivar la voluntad, porque era muy importante cultivarse físicamente, ¿eh? Y claro, él a partir de ahí empieza a ser un verdadero atleta, ¿no? Es importante, y claro, el deporte va a ser capital en su vida, absolutamente. Así llega él a la academia, gracias al deporte, ¿eh? Y él mismo dice, toda persona, dice, existen cantidad de teorías, de textos donde cuentan cómo yo en el liceo, en el secundaria, era un politizado que movilizaba a mis compañeros, etcétera, que cuando murió Che Guevara en el 67, por consiguiente él tiene 13 años, nace en el 54, estaba en secundaria, estaba en el liceo, y dice, pero no, cuando murió Che Guevara, claro, él se acuerda, dice, porque mi hermano estaba muy afectado, claro, hablamos de ello, pero él no se interesaba por la política. Dice textualmente que lo que le interesaba por aquel entonces eran los estudios y el deporte, textualmente. Él dice, ¿Cómo es ese cambio de ahí? ¿En qué momento comienza a adquirir conciencia política o a interesarse por la política? En la academia, no cabe duda. Él, como dice él dice, yo cuando estaba en el liceo, lo mío era estudio. De vez en cuando alguna chica, dice, porque es muy seductor. Entonces, de vez en cuando una chica, pero lo mío era estudio. Luego el béisbol, entonces era estudio, béisbol. Y fue jugador casi profesional, de las ligas, aficionados y tal. Y jugaba para las multinacionales, como dice él, ¿verdad? Para la ESO. Mobil Oil, hay una foto ahí con el uniforme. Entonces, ¿él por qué va a la academia, por ejemplo? Pues su hermano mayor, Adán, que para él es un modelo, que le lleva 1 año, y el hermano se fue a la Universidad de Mérida. Sabaneta, por consiguiente, está en el estado de Barinas. Eso está, por consiguiente, si ustedes ven un mapa, desgraciadamente no hay un mapa en el libro, pero si ustedes ven un mapa de Venezuela, eso está a la frontera con Colombia, digamos, está pegado a Colombia, pero claro, lo que separa a Venezuela de Colombia son los Andes, ¿verdad? Entonces, está el estado de Barinas, que es lo que llaman los llanos, que es un poco la venezonalidad, un poco la matriz de la cultura venezolana, está en los llanos, y Mérida está en los Andes. Y es una ciudad con una vieja tradición académica y universitaria, y con una excelente universidad. Y Adán, por ejemplo, va a hacer estudios de física y va a ser profesor de física. Y fue durante muchos años profesor de física y muy comprometido en la política. Su hermano, ya cuando era un estudiante de secundaria, ya estaba con los partidos que se estaban creando, partidos escindidos del Partido Socialdemócrata, ¿verdad? Más a la izquierda. Pero no Chávez.
Y Chávez, él lo que quería ser, primero quería ser pintor, y toda su vida tuvo una pasión por el dibujo, por la pintura. Ahí está, repito, como él reproduce la casa donde nació, y lo hace muy bien. Pero después lo que quería ser es beisbolista, quería ser jugador de béisbol, y jugador de béisbol profesional. Además le tenía una admiración, él leía las revistas de béisbol, jugaba béisbol yo tuve que educarme en béisbol, yo no sabía cómo se jugaba el béisbol, no tengo ni idea, claro, como muchos europeos, no sabemos cómo se juega el béisbol, pero claro, no se puede hablar con Chávez si no sabes de béisbol, porque evidentemente hay capítulos casi enteros en los que solo habla de béisbol, los partidos que hacíamos, fulano, el papel que jugaba, etcétera, ¿verdad? Hablan mucho de béisbol. Bueno, y yo he cortado bastante, y él lo sabe. Yo le dije, presidente, no podemos hacer capítulos enteros de comentario beisbolístico, porque mucha gente en Europa no sabe y en otras partes pues no conoce, ¿no? Pero bueno, él tenía una admiración absoluta por un jugador de béisbol, que se llamaba Látigo Chávez, se llamaba como él, Chávez. Entonces, y claro, él quería ser como Látigo Chávez. Entonces él le prometió, bueno, Látigo Chávez resulta que él cuenta que un día se levanta por la mañana, y creo que era un domingo o algo así, estaba en el liceo, y oye la radio y anuncian que ha habido un accidente de avión y ha muerto Látigo Chávez, que iba en ese avión, ¿verdad? Y dice, eso me dio un golpe tal, que da una idea también de la sensibilidad, ¿no? Dice que durante 3 días no pude levantarme de la cama, no pude ir al liceo. Estaba yo totalmente destruido, porque se había muerto Látigo Chávez. Y en ese momento yo le prometí a Látigo Chávez que yo iba a ser su sustituto en cierta medida, que yo me iba a formar, porque Chávez era zurdo, ¿verdad? Y Látigo Chávez era zurdo también, ¿no? Entonces él, cuando era jugador de béisbol amateur, ¿no? Pero ya era relativamente conocido, le llamaban el zurdito de oro. Él cuenta una anécdota muy privada, pero está en el libro, yo la voy a reproducir. Él dice que, claro, él perdió su virginidad, como se hacía antes en un burdel, ¿no? Porque él jugaba en un equipo y, bueno, cuando ganaba el equipo, pues se iba al burdel, ¿no? Que había en la zona roja de cualquier pequeña ciudad, ¿no? Y que cuando él llegó allí, como los partidos se retransmitían por radio, no por televisión, por radio, él llegó allí y los otros empezaron a hablar de él y tal, y la chica con que él estaba le dijo, ¿cómo? ¿Tú eres el zurdito de oro? Y él dijo, sí, yo soy zurdito de oro. Y dice, claro, entonces perdí mi inocencia, dice él, pero con una chica que tenía una gran admiración por mí, por mi juego, ¿no? Porque ella era el zurdito de oro. Y Látigo Chávez era el zurdo de oro, ¿no? Entonces, él lo que quiere es ser como el zurdo de oro. Y claro, ¿dónde puede él ser beisbolista? No hay una universidad del béisbol. Entonces, cuando termina el liceo, él no quiere estudiar, no quiere ser profesor, es muy buen estudiante, pero no quiere ser. Él lo que quiere ser es jugador de béisbol. Y entonces se entera que en la Academia Militar, en Caracas, que eso está evidentemente visto de los años 60, está lejísimos, ¿no? Porque se va en autobús, se tarda un día entero en llegar. Entonces, en la Academia Militar, los entrenadores de béisbol son los campeones del mundo, porque Venezuela ganó el campeonato del mundo, no sé cuándo, en el año 51 o algo así, y los campeones del mundo, hay 2 campeones del mundo que son profesores allí. Entonces él dice, allí yo quiero ir, no para ser militar, sino para ser beisbolero, ¿no? Y esa es la razón que hace que él va a la Academia Militar. No tenía ninguna vocación militar, y además no solo no tenía vocación, sino que su abuela, que para él siempre fue un referente muy importante, moral, etcétera, su abuela detestaba a los militares, porque esto sí lo cuenta él y es muy interesante. Hay que saber que cuando Chávez es joven, cuando es un adolescente, en la región donde vive es un periodo en el que hay guerrillas en Venezuela. Hay guerrillas sobre todo en Oriente, pero hay guerrillas un poco en todas partes, y también hay guerrillas en la zona donde él está, en un momento dado.
Y claro, el ejército ocupa el territorio y persigue a los guerrilleros. Y él ve cómo personas que él conoce se van al monte, o sea, se suman a la guerrilla, o bien, eso recuerda a él de pequeñito, o bien son reprimidas. Y también recuerda que su propio padre fue detenido por los militares y él fue al cuartel a tener que rescatar a su padre, donde había estado varios días detenido, que su padre tenía alguna actividad política, etcétera. Entonces, para él los militares no era, como mucha gente del pueblo, no ve a los militares como algo, digamos, positivo, sino más bien había un discurso en su entorno muy crítico con respecto a los militares. Entonces, pero él lo que quiere es hacer béisbol. Él dice, yo termino mis estudios militares, pero me dedico al béisbol. Entonces, era su razonamiento. Y cuando llega a la academia, eso también lo cuenta él muy bien, dice, yo llegué y el primer día me sentí en la academia perfectamente bien. Había llegado donde tenía que llegar. Desde a partir de ese momento yo quise ser militar. Entonces, como es muy honesto, y él le había hecho una promesa a Látigo Chávez, entonces Látigo Chávez, él empieza a preocuparse, pero yo le he hecho una promesa a Látigo Chávez, ¿qué hago yo ahora? ¿Verdad? Entonces se entera que Látigo Chávez está enterrado en uno de los cementerios de Caracas. Y se va a pie, cuenta él, como una penitencia, hasta la tumba de Látigo Chávez, y allí le dice a Látigo Chávez, te he hecho esta promesa, pero no la voy a poder cumplir. Quiero decírtelo para que no me guardes rencor, porque ahora voy a ser militar, y voy a ser militar para servir al país. Y dice, y ahí me quedé tranquilo, porque ya yo me había explicado con Látigo Chávez. Una cosa que indica bien también esta religiosidad popular a la que pertenece Chávez, ¿verdad? Y también el hecho de que cuando compromete su palabra, la mantiene, ¿no? Y ese es uno de los giros que da la vida de Hugo Chávez, uno de los muchos giros que da cuando se siente parte de la academia y quiere quedarse para pertenecer a ella. Hablabas ahora de la presencia de la guerrilla en una de las zonas donde él estaba, y él cuenta cómo le afecta el tener que participar en un momento dado en algunas operaciones antiguerrilla, las denominan, ¿no? Y ahí comienza, bueno, pues a tener sus propios diálogos internos políticos, diría yo, ¿no? Y esta es una de las primeras razones. ¿Cómo es eso? Y a partir de ahí, ¿cuál es ese proceso que nos lleva a ese Hugo Chávez ya plenamente interesado por la política y plenamente preocupado por la situación social, política y económica de su país? Porque también el ser militar le permite ver mucho de su país, ver los tremendos contrastes y desigualdades sociales y políticas de aquella Venezuela. Bien, la academia es el momento capital en su historia, evidentemente. Él se forma en el seno del ejército venezolano y, claro, se forma en un momento muy particular, que tiene que ver, en definitiva, con su carrera, en fin, con lo que fue después. ¿Por qué? Porque, claro, sin entrar en muchos detalles, pero hay que saber dos o tres cosas. El ejército venezolano es relativamente reciente. Es decir, las Fuerzas Armadas venezolanas se crean prácticamente a principios del siglo XX, la época de Cipriano Castro. Y se crean bajo un modelo prusiano. Es un modelo prusiano. En la historia, digamos, en la historia de la formación militar, había dos escuelas, globalmente. Quizá tres, pero en lo que nos concierne dos. Había una escuela militar francesa, que tenía mucha influencia por la tradición de Napoleón, etc. Y había la escuela militar prusiana. Probablemente había una escuela militar británica también, en la tradición, pero no había 50 tradiciones militares. Cuando un país creaba una academia militar para formar a sus militares, durante mucho tiempo muchos países no tenían academias militares. Mandaban a sus eventuales militares a formarse al exterior, los países. Pero a principios del siglo XX se decide crear una academia militar en Venezuela, que es precisamente donde descansa hoy Hugo Chávez, en ese cuartel de la montaña. Ahí estaba la academia militar, la primera que se creó.
Pero entonces había dos escuelas, digo, la escuela francesa y la escuela prusiana. Pero la guerra de 1870, que es una guerra entre Francia y Prusia, es la primera guerra, Francia la pierde. Francia en ese momento era el segundo imperio dirigido por Napoleón III, y pierde esa guerra, con la cual pierde Alsacia y Lorena, ¿verdad?, que son anexionados por la Alemania, por el Reich alemán. Y entonces, a partir de ahí, muchos países se dicen, bueno, la demostración está hecha que la mejor escuela es la escuela prusiana, ¿verdad? Y entonces, el país de América Latina que crea un primer ejército con ese nombre, que podemos llamar ejército, es Chile. Chile importa el modelo prusiano, importa monitores, profesores prusianos, y crea una escuela militar. Hoy día aún, bueno, esto hemos conmemorado estos días el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, ¿verdad?, el 40 aniversario. Hemos visto las imágenes de la época. Si ustedes tienen en memoria las imágenes del ejército chileno desfilando, tiene el casco alemán, ¿verdad? Bien, es decir, y andan con el paso de la oca, ¿verdad? Eso no es de ahora, no es de Pinochet, eso viene desde el principio del siglo XX. Y entonces, cuando los venezolanos deciden hacer una escuela militar, importan a un oficial chileno, que además tiene un nombre como escocés, no lo recuerdo ahora, todo esto está contado en el libro, que se llama Macmillan o algo así, que es el que va a crear la Academia Militar de corte prusiano. Es decir, los oficiales tienen un estatuto casi de nobles, muy separados de los soldados, las órdenes son terminantes, los ejercicios son permanentes, hay una separación absoluta entre los oficiales. En ese ejército se va a educar Chávez. Eso no cambia. Solo va a cambiar cuando Chávez llega al poder y cambia el estilo militar. Pero, por otra parte, como en el momento en que Chávez accede a la Academia Militar hay guerrillas, como estaba recordándolo Olga, hay guerrillas, y ha habido varios golpes de Estado en los que han participado los militares, entonces la Academia Militar cambia diríamos, de programa. El presidente Caldera, que gobierna en ese momento, Rafael Caldera, demócrata cristiano, decide que a partir de ahora, antes los cadetes llegaban con un nivel, digamos, de lo que era antes el bachillerato elemental. Mientras que a partir del año en que entra Chávez, se cambia el programa y los cadetes tienen que tener el bachillerato. Entonces, la escuela militar deja de llamarse escuela militar, se llama academia militar, y el cuerpo de profesores, muchos profesores que se pensaba que eran peligrosos comandando tropas, los nombran profesores de la universidad. Son generales todos, ¿no? Que uno a veces se pregunta, oiga, pero qué mal cálculo, ¿no? Porque si son progresistas o si son subversivos, pues evidentemente pues van a formar a generaciones de subversivos. Exactamente lo que pasó con Chávez. Si Chávez se encuentra primero en una academia donde el nivel de los estudiantes, por ser bachilleres, es superior a la mayoría del nivel, de los niveles de los oficiales suboficiales, y en particular de los de tercer año. Es muy importante. Y por otra parte también va a tener una formación puramente universitaria, con un complemento universitario. Los militares, los oficiales de la generación de Chávez son licenciados en artes militares, cuando antes eran puramente oficiales. Además, Chávez, en la prolongación de sus estudios, hace un doctorado sobre las transiciones en el mundo, y estudia muy de cerca la transición española. Prepara una memoria. No va a sostener su doctorado, por razones que tienen que ver con la represión, etcétera, pero trabaja sobre esa idea. O sea que él llega a una academia donde el nivel universitario ha subido enormemente, no se están formando oficiales que son puros brutos militares, sino que hay un grupo de militares, de oficiales, profesores,
que tienen mucha cultura. Y entre ellos, él va a encontrar, en particular el director de la academia, él va a encontrar ahí algunos profesores que lo van a revelar a sí mismo, en cierta medida. En particular, el que entonces coronel, hoy general Pérez Arcaiz, que es un gran historiador de la independencia de Venezuela, un gran historiador de Bolívar, un gran historiador sobre todo, evidentemente, de, digamos, los militares progresistas de la historia de Venezuela. Y él va a descubrir ahí lo que él ya conocía, la historia de Bolívar, etcétera, pero en la leyenda popular, porque hay que decir que en Sabaneta hay la tradición de que pasó Bolívar y toda su abuela le hablaba de Bolívar, como antepasados de él se habían sumado a Bolívar, pero cuando llega a la academia ve teóricamente cómo Bolívar, lo que representa Bolívar, teóricamente, el universalismo de la revolución latinoamericana, en el sentido de que es una revolución que es la tercera, ¿no? La revolución americana primero, cronológicamente la revolución francesa y la revolución venezolana, y no nos olvidemos que hay, que yo sepa, el único oficial que participa en esas tres revoluciones es un venezolano, que es Miranda. Miranda participa en la revolución americana como soldado español, participa en la Revolución Francesa y es el único general de Napoleón cuyo nombre, como ustedes saben, está en el Arco de Triunfo de París, el único latinoamericano. Y por otra parte hace la revolución, es el precursor antes de Bolívar. Entonces, evidentemente, Chávez empieza a entender que hay un pasado de Venezuela que no es este presente corrupto y este presente desordenado. Y esto él lo adquiere en la academia, entre otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista militar y político. Bueno, por ir, porque podríamos seguir aquí, pero por ir avanzando, ¿qué ocurre en el año 82? ¿Qué es lo que pasa en ese año? Para poder hablar luego del Caracazo y posteriormente de la salida de él de la cárcel y ese proceso que podríamos denominar, y que a mí me parece fundamental para entender qué pasó en Venezuela y cómo pasó y cómo lo hizo Hugo Chávez, ¿no? Que fue ir de la calle a finalmente a las urnas cuando en un principio aquello no estaba previsto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en el 82? Y luego, por favor, ya vayan trayendo sus preguntas, porque si no al final se van a quedar sin participar y no, eso me apenaría muchísimo. O sea, que si quieren vayan, que alguien se... Gracias. Perfecto, sí, es el 92, ¿verdad? Estamos hablando de qué ocurre en el 92, que es cuando Chávez, con un grupo, él ha estado fomentando en el seno del ejército una rebelión militar contra esta situación de descomposición moral, de descomposición política que hay en el país, corrupción generalizada. Porque, entre tanto, evidentemente hemos saltado muchísimo, y es normal, no podemos hablar de todo, pero entonces él, en particular, en 1992, decide que las cosas, con un grupo, no es el único, hay varios, él es uno de los líderes, deciden de hacer una rebelión militar y que se puede interpretar como un golpe de Estado, porque lo que ellos querían era, efectivamente, derrocar al presidente en ejercicio, apoderarse de él, esencialmente. El presidente en cuestión es Carlos Andrés Pérez, que gobierna en ese momento desde el 89. Y Carlos Andrés Pérez es uno de los grandes líderes de la socialdemocracia internacional. No recuerdo si en aquel momento, en un momento, él fue presidente o vicepresidente de la Internacional Socialista, con una gran influencia, porque Carlos Andrés Pérez tenía muchos recursos, al ser presidente de un país como Venezuela, y esos recursos sirvieron a ayudar a muchos partidos socialistas, y me imagino que entre ellos al Partido Socialista Español. Entonces, y ayudaba a muchas fuerzas políticas, pero contra ese presidente se da el golpe de Estado, y ese golpe fracasa. Hay una insurrección militar, en fin, está contado con mucho detalle porque este es un elemento fundamental. Y tienes razón, ¿por qué es fundamental? Porque ese es el momento
donde sencillamente se conoce a Chávez. A Chávez no lo conocía nadie, aparte los que lo conocían en la academia militar y en el ejército. Pero fuera no tenía ninguna imagen pública. En Venezuela no lo conocía nadie. Algunos grupos políticos, evidentemente, que ya conspiraban con él, pero no tenía una imagen pública, no era. Y cuando se produce esta rebelión, él está en ese cuartel de la montaña donde descansa hoy en día, y desde ahí él tiene que dirigir, pero en realidad no puede hacerlo porque los sistemas de comunicación no funcionan. Hay una desorganización, por consiguiente no hay coordinación entre los diversos destacamentos que se han sublevado a través del país, y algunos de ellos con éxito, y entonces la rebelión fracasa. Lo que ocurre es que la rebelión fracasa, él es hecho prisionero, pero en algunos lugares, como no hay comunicación, los militares siguen combatiendo. Entonces él sugiere a los oficiales que lo llevan detenido, sugiere de dirigirse por un medio público en directo para que lo escuchen sus compañeros y que dejen las armas. Y entonces ahí es cuando por primera vez, no es la primera vez histórica, porque él cuenta que estuvo en una televisión, pero por primera vez, en un momento que podemos imaginar, todo el país está viendo la televisión, porque hay un golpe de Estado, hay combates en la mayoría de las ciudades de Venezuela, hay bombardeos aéreos, etcétera. En fin, es una verdadera pequeña guerra en un mismo día, y en ese momento, de noche, está todo el país viendo la televisión, aparece Chávez. ¿Y qué dice Chávez en ese momento? Y esto es lo que hace de él, de la noche a la mañana, la personalidad más popular de Venezuela. Ahí entra Chávez en la historia, digamos, en ese momento. ¿Qué dice Chávez? Va a decir dos cosas, esencialmente. Primero, va a decir que él asume la responsabilidad de lo que pasó. En un país donde nunca nadie asumió ninguna responsabilidad de nada. Un país que iba a la deriva, donde había habido los bancos habían derrumbado, había quiebra bancaria, devaluaciones, etcétera, donde la gente había perdido sus economías, donde había esta corrupción de la que hablamos, etcétera. Nadie, ningún dirigente político había jamás asumido nada. Él asume, cosa que impresiona. Y segundo, pronuncia aquellas dos palabras que van a quedar en la historia. Él dice: por ahora nuestro movimiento no ha tenido éxito, etcétera, entonces por eso pido. Lo cual, evidentemente, todo el pueblo interpretó como este señor regresa. Van a regresar. Y a partir de ese momento, efectivamente, se rinde, se termina esta cuestión, él pasa a la cárcel, pero de la noche a la mañana van a aparecer pintadas por todos los barrios de Venezuela: ¡Viva Chávez! Primero, no solo porque dijo eso, sino yo diría también, y con esto termino, yo diría también porque apareció la imagen de Chávez. ¿Y qué tiene la imagen de Chávez de particular? Bueno, pues ahí la tienen ustedes. Es decir, Chávez no tiene la cara, el aspecto de ninguno de los presidentes que presidieron Venezuela desde la independencia. O sea, tiene la cara de un venezolano, porque en él se mezclan las tres raíces de Venezuela: la raíz indígena, la raíz negra y la raíz europea. Y lo que la gente vio fue que por fin había un líder, primero, que tenía esta expresión de asumir una responsabilidad, que había hecho un gesto fuerte para poner un término a esta situación, y que además prometía que estaba dispuesto a regresar, y este hombre tenía la cara del pueblo. Eso evidentemente cambia la historia de Venezuela a partir de ese momento, evidentemente, y a partir de ese momento va a empezar el racismo contra Chávez. Una parte del odio que le ha tenido y que le tiene la burguesía venezolana es porque en gran parte la burguesía venezolana es puramente de origen europeo, a veces llegada recientemente, ¿verdad? Y hay esta idea, este viejo racismo de que si se es mestizo, pues no se está destinado a un puesto de decisión. Y Chávez ha ido en contra de eso, ha demostrado en su vida
que eso, sin resentimiento, porque Chávez, como lo explica muy bien en su libro, sabe muy bien que él está muy bien con las tres raíces. Como él dice, yo soy trilateral. Exactamente, es como la trilateral, como ustedes recuerdan, era una organización política que se había creado en torno a Cuba, ¿verdad? La trilateral, que era un poco los no alineados, ¿no? Entonces, él era trilateral por ser indígena, negro y europeo, ¿verdad? Entonces no podía tener discriminación con nadie y estaba bien con todo el mundo. Pero ese elemento es la importancia de este 92 que tú citas, ¿verdad? Y el contexto también del Caracazo anteriormente, claro, era un contexto en el que Carlos Andrés Pérez gana unas elecciones, en cuanto sube al poder, modifica por completo el programa electoral, con la ayuda de su ministro de Fomento, que lo podemos leer en el diario El País, Moisés Naim, y bueno, a partir de ese momento el paquetazo, lo llama Hugo Chávez, ¿no? El paquetazo neoliberal, el paquete neoliberal, que de alguna manera eso provoca realmente un descontento generalizado, y ese contexto hay que tenerlo en cuenta. Habláis en el libro de la cárcel fecunda. Exacto. Sí, es una expresión, ¿verdad? La cárcel fecunda, porque, bueno, primero es muy importante lo que acaba de decir Olga. Yo no me voy a extender sobre ello. Es el Caracazo, que es el condicionante de la rebelión del 92, en el que un presidente socialdemócrata promete, había sido un bastante buen presidente en su primer mandato, era su segundo mandato, pero en realidad promete algo durante su campaña y cuando llega al poder inmediatamente propone una terapia de choque neoliberal, ¿verdad? Es decir, globalmente lo que se está aplicando ahora aquí en España o en Grecia o en Portugal, es decir, promete un desmantelamiento del estado de bienestar y promete una privatización generalizada, un aumento de los precios, en particular el precio de la gasolina, que será el detonante que va a provocar el Caracazo, y no solo el Caracazo, como dice Chávez, el venezolazo, porque la revuelta es en muchos países, en muchas ciudades. Entonces, hay ese aspecto que es extremadamente importante. Pero luego va a la cárcel del 92 al 94. ¿Por qué es una cárcel fecunda? Dice Chávez. Porque claro, cuando él va a la cárcel, va a transformar la cárcel en una especie de universidad. O sea que en la cárcel, estos 2 años, ellos están alejados de Caracas, están todos los oficiales que han participado en la rebelión, y ellos van a crear un programa de trabajo, de reflexión, leyendo libros, invitando, bajo diversos pretextos, a profesores del exterior que vienen a darles cursos de economía, cursos de derecho, cursos de sociología, cursos de urbanismo, etcétera, y van a tener una especie de formación acelerada, porque la decisión de Chávez, como lo ha dicho en el Por Ahora, es que van a regresar y van a tomar el poder. Voy a empezar a leer algunas preguntas del público. A ver, pues esta misma. Cuando decide ser candidato para las presidenciales del 98, ¿con qué sectores tuvo que pactar y aliarse por presiones políticas para acceder al poder? ¿De qué alianzas se arrepentía? Bueno, lo que es muy interesante, yo les aconsejo, si se interesan evidentemente por el proceso venezolano, es que lean el capítulo en el que Chávez explica cómo él decide ir a las elecciones. Hay que recordar algo. Cuando Chávez sale de la cárcel en el 94, es un momento muy importante, es la primera vez. Aquí hemos dicho en el 92, él pasa de ser un desconocido absoluto a ser el hombre más popular de Venezuela. Y durante los 2 años en que estará en la cárcel, es el hombre más popular de Venezuela, ¿verdad? Y al mismo tiempo los partidos tradicionales van desgastándose. El propio presidente, Carlos Andrés Pérez, será juzgado y será, ¿cómo diríamos?, sancionado por corrupción y tiene que abandonar el poder. No por Chávez, sino porque el propio proceso de reflexión sobre la descomposición general. Pero cuando Chávez sale de la cárcel, es la primera vez que el pueblo lo ve. No en la televisión, donde había habido 1 o 2 entrevistas, pero no en la televisión o no por los medios, lo ve físicamente. Entonces es una especie de apoteosis.
él va recorriendo el país. Hay algunas fotos en el libro, verán, de cómo él, durante varios días, él recorre en un camión, subido en un camión, recorre Caracas, varios días, los barrios de Caracas. Se ve a Nicolás Maduro, que es el momento en que Nicolás Maduro se encuentra por primera vez con presidente Chávez, y es un guardaespaldas de Hay una fotografía Maduro, que se ve. claro. Y Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, era un poco la jefa del grupo de abogados que consiguió la liberación de Chávez. O sea que tenemos una historia del presidente Maduro que acompaña a Chávez desde ese momento prácticamente en que sale. Pero Chávez se va a recorrer todo el país con su misma idea. ¿Cuál es la idea? La idea es: este sistema está podrido y no podemos participar en él. No podemos participar en él. Para Chávez, la tesis dominante, y para su equipo, el Movimiento Quinta República, para el Movimiento Quinta República, la idea es: no vamos a participar en las elecciones. No vamos a participar, a comprometernos de ninguna manera con el poder, y el poder que empieza a hacer aperturas. Por ejemplo, algunos compañeros, Chávez cuenta, que se dejan tentar por el campo de sirenas, por el canto de sirenas, se van de gobernador a tal lugar, se presentan a las elecciones, son elegidos diputados, pero él no, está radicalmente en contra, y su partido está totalmente en contra de las elecciones. Algunos en el seno de su partido piensan que hay que volver a dar un golpe de Estado. No Chávez. Chávez piensa que el sistema... Pero claro, la posición de Chávez es una posición, como él mismo lo dice, que no tiene salida, porque no lo conduce al poder ni mediante el golpe de Estado ni mediante las elecciones. Y entonces llega un momento en que él decide, mediante su reflexión, él encarga una serie de encuestas, y en función del resultado, él decide que hay que ir a las elecciones. Y entonces hay un congreso de su partido, él lo cuenta, hay un congreso de su partido, que él ha creado, Movimiento Quinta República, y él llega allí y dice: camaradas, ha llegado la hora de que vayamos a las elecciones. Pues yo pienso que si vamos a las elecciones, las ganamos. Y el congreso lo desaprueba. ¿Ok? Lo desaprueba. Y Chávez se encuentra solo frente a su partido, que no está de acuerdo con él. Y él cuenta ese momento doloroso en el que se va a hacer una especie de retiro durante 2 semanas, aislado a un campo de Barinas, a una pequeña propiedad que tiene su padre. Se aísla allí, no ve a nadie, reflexiona únicamente, porque pues toda su vida política, en definitiva, se ve perdida. Y sin embargo, poco a poco empiezan a regresar algunos compañeros que están de acuerdo con él, y entonces vuelven a aceptar la idea y se presenta a las elecciones. Él va a las elecciones con muy pocos aliados, en realidad, porque, claro, algunos partidos se añaden a él, pero va con muy pocos aliados. Va esencialmente con su Movimiento Quinta República y con algunos partidos que sienten que él puede ganar las elecciones, y él lo dice aquí de manera, sobre todo al final del libro, dice: son los mismos que habían estado con el poder antes y que entendieron que el poder ahora iba a ser nuestro, y venían con el poder. Y claro, gana las elecciones en la primera vuelta, las gana ampliamente, gana con 54%, 56% en la primera vuelta, y los dos partidos tradicionales, COPE y AD, son totalmente barridos. Y entonces ahí lo que él hace es que hace un gobierno mucho más abierto que el primer gobierno que él constituye, mucho más abierto que el que él podía haber constituido con sus únicas fuerzas. Lo abre al Partido Comunista, lo abre al MAS, lo abre a fuerzas que son fuerzas, al MIR, que son fuerzas complementarias. Y luego, evidentemente, va a ser un poco su proyecto. Hay que tener en cuenta una cosa, si hablamos de política, ¿verdad? Chávez, esencialmente conduce toda su reflexión política en un entorno militar. Y sus principales redes políticas son militares, están en el seno de las Fuerzas Armadas.
esencialmente en el ejército. Mucho más difícil la Armada, mucho más difícil la aviación, mucho más difícil la Guardia Nacional. Pero, sobre todo en el ejército. Pero él nunca quiso constituir un gobierno militar. Hasta cuando fue la rebelión de 1992, no tenía la intención de establecer un gobierno militar. Él desarrolla su tesis, que es una tesis fundamental, del gobierno cívico-militar, de la alianza cívico-militar. Es muy importante. Él explica aquí, en las raíces políticas, para las personas que se interesan por la política de América Latina, él cuenta cuáles son, porque por ejemplo una cosa que puede interesar es cuáles son las referencias políticas de Chávez. ¿De quién se inspira Chávez? ¿Ah? Y curiosamente, los que inspiran, los modelos que han inspirado a Chávez son militares. Son militares. Son evidentemente Torrijos en Panamá, del que él habla ampliamente. Son el general Torres en Bolivia. Y sobre todo, evidentemente, Velasco Alvarado. Su gran referencia es Velasco Alvarado. Él lo conoció personalmente, Velasco Alvarado, cuando fue como cadete al aniversario de la batalla de Junín, de Carabobo, que termina la independencia de América Latina, y que fue en Perú, en el Alto Perú. Entonces allí encuentra a Velasco Alvarado, que gobernaba, y él le tiene una inmensa admiración a Velasco Alvarado. Les doy un detalle. Ustedes conocen la Constitución bolivariana, ese librito, ¿verdad?, que está encuadernado de sky azul, ¿verdad? Ese librito es la copia, no el contenido, pero digamos, es la copia del pequeño libro azul de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, que es un libro que Velasco Alvarado le dio a Chávez. Es un libro, como había el pequeño libro rojo de Mao Zedong, con una serie de frases de Mao Zedong. Velasco Alvarado había hecho un pequeño librito con sus frases. Tenía el mismo formato, encuadernado en sky, en plástico azul, idéntico, y se llamaba el pequeño libro azul. Y miren la fidelidad de Chávez cuando él decide hacer la Constitución, hace exactamente ese librito de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, del que él habla muchísimo aquí, y que de su política, de su reforma agraria, su reforma política, su reforma social, su reforma cultural. Velasco Alvarado fue el que hace que el quechua sea lengua oficial en Perú, etcétera, ¿no? Hablaba quechua correctamente, en fin, corrientemente, cosa que no es tan frecuente en los políticos peruanos. Y entonces, y eso a Chávez le interesó muchísimo. Pero Chávez dice en el libro, dice, pero Velasco Alvarado cometió un gran error, que es que constituyó un gobierno exclusivamente de militares. Y evidentemente eso no funciona, porque al cabo de cierto tiempo los militares se corrompen. Bueno, a Velasco Alvarado no le ocurrió eso, sino que los militares le dieron un golpe de Estado, y vino Morales Bermúdez, que fue mucho más moderado y ya cambió la revolución. Y él saca la lección de su admiración por Velasco Alvarado, de que lo que hay que hacer es aliarse a los civiles. Y en la rebelión militar él había puesto, porque él cuenta, ¿no?, sus relaciones con Douglas Bravo, etcétera, ¿no?, con los partidos, el MIR, el MAS, los frecuentaba todos, los conocía clandestinamente, porque un militar no podía tener contacto con los partidos de extrema izquierda venezolanos, pero él los conocía todos, se disfrazaba, se ponía pelucas verdes, contaba eso, ¿no? Cómo iba a encuentros clandestinos, totalmente disfrazado de hippie, decía él, para ver a estos grupos y los asoció a la rebelión. Lo que pasa es que los grupos no salieron, ¿verdad? Y entonces, cuando él triunfa en el 98, en diciembre del 98, evidentemente constituye su gobierno con estos grupos. Observen también lo siguiente. Chávez, en la Revolución Bolivariana, las Fuerzas Armadas juegan un papel muy importante, evidentemente, papel muy importante. Y Chávez ha querido que jueguen ese papel importante, porque son
el pueblo en armas, como ha dicho Chávez muy frecuentemente. Cuando él, por culpa de la enfermedad, no puede gobernar y decide designar a un candidato a las elecciones, él podía haber designado a un militar. Hubiese sido lo más fácil para él, por razones de control del territorio hasta. Sin embargo, no lo hace. Elige a un civil, elige a Nicolás Maduro. Por esto que les he dicho antes, que él sabe que una revolución que quiere mantenerse, precisamente no puede mantenerse de militar en militar. Hay que alternar o hay que mezclar, y en particular debe ser dirigida por un civil. Esta idea, hay dos ideas fuertes no se puede entender a Chávez, sí, políticamente, digamos, si no se entienden dos cosas. Uno, la articulación de lo cívico con lo militar, lo cual quiere decir que hay que integrar lo militar. Los políticos tienen que entender esto, que hay que integrar lo militar en el proceso de reflexión política. Segundo, que no hay socialismo sin democracia y que las elecciones forman parte de las pruebas por las cuales debe pasar todo proyecto socialista. Y no se olviden de algo también muy importante. Hablábamos de Allende. Desde Allende, el primer, digamos, mandatario socialista y democrático que llega al poder es Chávez. Nadie entre 1973 y 1999, todos los que surgieron fueron derrocados. Por eso muchos grupos tuvieron que elegir las guerrillas, porque no era posible llevar a cabo un programa de reforma social mediante simplemente las elecciones. Y piensen, a pesar de que nos dicen que estamos en un mundo diferente, etcétera, el año pasado aún tumbaron a un gobierno en Paraguay porque llevaba a cabo una serie de reformas. Y en el año 2009 tumbaron a Manuel Zelaya porque hacía reformas y le dieron un golpe de Estado militar a él. O sea, que sigue siendo difícil en América Latina hacer reformas progresistas, distributivas, crear un estado de bienestar, sin exponerse ya sea a un golpe de Estado constitucional como el que le dieron a Lugo, o a un golpe de Estado sencillamente militar como el que le hicieron a Zelaya, o el golpe de Estado mediático empresarial que le dieron a Chávez en el 2002. O sea que no hay que creer que las fuerzas, digamos, que se oponen al progreso han abandonado América Latina a los progresistas, ¿verdad? No, son fuerzas que siguen actuando. De hecho, a mí me gustaría que abordáramos ese asunto ahora, pero me gustaría leer las últimas frases del libro, antes del capítulo de agradecimientos, en el que Chávez dice: desearía despedirme con esta frase de Bolívar, retomando el juramento que hice años atrás. No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que veamos a Venezuela verdaderamente como la soñamos, digna, próspera y gloriosa. Y le pregunta Ignacio Ramonet: una última palabra para decirle que espero que esto solo sea el comienzo. En una próxima etapa tendremos que completar el recorrido de su otra media vida. Y contesta él: por ahora démonos un respiro. Si la ocasión se presenta, si usted mantiene su interés, si mis actividades lo permiten y si Dios me da vida, le prometo que conversaremos de nuevo sobre todas estas cuestiones que tanto nos interesan. Y contesta Ignacio Ramonet: gracias, presidente. No pudo ser ahora en esta Venezuela, en esta etapa después de Chávez, en la que hemos visto y hemos presenciado cómo hay una voluntad de polarización, cómo los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, evidentemente, han llevado a cabo nuevamente una campaña de desprestigio contra Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los retos, los obstáculos, los sueños a los que puede aspirar Venezuela desde su punto de vista como conocedor profundo de la realidad venezolana en estos momentos? Bueno, yo creo que efectivamente la oposición ha pensado que con la desaparición de Chávez pues todo le iba a ser muy fácil, ¿verdad? Y que el principal obstáculo era Chávez. Claro, Chávez era un obstáculo indiscutiblemente importante, pero hemos visto que a pesar de la desaparición de Chávez, pues Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales con un margen
más reducido que el que había ganado Chávez. Había ganado con 10 puntos de diferencia en octubre pasado, aquí son un poco menos de 2 puntos, ¿verdad? Pero la oposición apuesta por crear una especie de desorden permanente. Primero trató de deslegitimar a Nicolás Maduro diciendo que había habido fraude en las elecciones. No consiguieron acreditar esa idea, aunque los medios, en particular aliados de esa oposición, trataron de repercutir, pero hoy ya nadie pone en causa ese resultado. Ahora lo que estamos viendo estos últimos meses es un poco, curiosamente también, hablando de Allende, lo que vimos en los meses que precedieron el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73. Es decir, una especie de golpe de Estado en cámara lenta, con saboteos a la electricidad, cortes de agua, problemas de suministro, etcétera. Una especie de caos, de desorden, que crea una atmósfera de inquietud en la población. Porque durante todos estos meses ha seguido habiendo elecciones. Ha habido las elecciones para gobernadores en diciembre pasado, las elecciones presidenciales de abril y ahora las elecciones de diciembre. Estas elecciones son municipales, las de diciembre. Vamos a ver cuál es el resultado. No sabemos cuál puede ser el resultado. El objetivo, evidentemente, de la oposición es crear tal sentimiento de desencanto que provoque una victoria local de la oposición. Veremos el resultado. No está garantizado que la oposición gane, pero en definitiva sería una elección local. Y luego, durante 2 años, los próximos años, no hay elecciones en Venezuela. Es decir, el gobierno va a poder, por fin, gobernar. Estamos saliendo de una situación difícil porque ha habido 2 años de enfermedad de Chávez, donde indiscutiblemente la dirección del país no ha sido la que podía haber sido, ¿verdad? Pero yo creo que la revolución está siguiendo el curso. El presidente Maduro ha dado pruebas precisamente de su firmeza, de su inmensa honestidad, de su fidelidad al proyecto bolivariano, ha inscrito temas nuevos en la agenda que Chávez había definido como puntos estratégicos que había que avanzar, ha inscrito la idea de combatir la corrupción, ¿verdad? Cosa de la que no se hablaba mucho antes, y lo está llevando a cabo. Ha inscrito la idea de combatir la inseguridad, plan Patria Segura, y esto también es algo que todos los venezolanos saben que es un problema real, y el presidente no lo oculta, al contrario, está combatiéndolo. Sigue habiendo los mismos programas, los programas en materia de salud, en materia de educación, en materia de alojamiento. Venezuela es quizá en este momento el país que más está construyendo alojamientos, viviendas a escala internacional. Este año se van a distribuir centenares de miles de viviendas. Por consiguiente, yo creo que la revolución, primero, sigue teniendo el apoyo popular, como las elecciones lo están mostrando, y por consiguiente el legado de Chávez está más vivo que nunca. Como dicen los venezolanos, Chávez vive, la lucha sigue. Preguntan alguien de la televisión, ATAC Televisión, después de conocer a Hugo Chávez de una forma íntima, ¿puede contarnos si la imagen que han creado los medios de comunicación españoles y venezolanos le molestaba o le inquietaba? Bueno, yo pienso que le dolía, realmente. Le dolía porque algunos ataques eran realmente muy brutales, muy vulgares, pero en definitiva, con el tiempo, él se había acostumbrado. ¿Por qué le dolía? Hay que tener en cuenta una cosa, porque Chávez fue muy popular en esos mismos medios de la oposición hoy. No nos olvidemos que cuando él hace la campaña de 1998, uno de los periódicos que más le apoya es El Nacional, que hoy día es su adversario número 1, ¿verdad? O sea, que entonces, evidentemente, él vio cómo esos medios
pues cambiaron completamente de opinión. Y yo pienso que efectivamente le dolía, y la prueba es que él desarrolló contrafuegos. Por ejemplo, una de las creaciones más brillantes desde el punto de vista mediático de Chávez, más brillante, es la creación de Telesur. Telesur es una idea de Chávez, de nadie más. Es quien crea esta idea de que haya una especie de CNN en español. Yo no sé si aquí en España se ve Telesur, pero Telesur es un canal, primero, de gran calidad informativa, no solo informativo, también cultural, etcétera, pero es la idea de tener un canal que hable, en el que los latinoamericanos hablan a los latinoamericanos y hablan de lo latinoamericano, ¿verdad? Cuando antes había que pasar por la CNN en español para saber lo que pasaba en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, efectivamente, él se preocupó muchísimo por los medios. Creó un sector público importante, canales públicos importantes, un canal comunitario de radio, de televisión. Era también una manera para él de pues llevar a cabo la batalla mediática, en la que él fue el primero que se vio envuelto en esta batalla mediática. Y en cierta medida, en Venezuela, la revolución bolivariana es la que más experiencia tiene en materia de lucha mediática. Pero hoy sabemos que todos los países progresistas de América Latina tienen un frente mediático abierto muy importante. El presidente Correa lo tiene muy importante. Y hay una batalla internacional contra Correa por la cuestión de los medios. El presidente Morales también lo tiene. La presidenta argentina, con la historia de Clarín, ¿eh? A veces uno lee algunos periódicos españoles y parece que Argentina es una dictadura estalinista donde no hay libertad de pensamiento, libertad de prensa, etcétera. Cosa que nadie se puede creer, ¿verdad?, tratándose de Argentina. Lo que se dice muy poco es el tipo de imperio que era Clarín, ¿verdad?, y la dominación absoluta que Clarín tiene aún hoy día en materia de control de medios. Bueno, tiene su lógica porque evidentemente cuando son gobiernos que de alguna manera atacan los intereses de algunos poderes económicos y financieros muy concretos, que aunque representan un porcentaje muy minoritario, tienen muchísimo poder, pues eso es lógico, ¿no? En el caso de los medios de comunicación españoles es lo que ocurre. Y supongo que él era consciente de esto, ¿no? Que evidentemente existían unas razones políticas, aunque yo diría que también unas razones, incluso en algunos casos racistas, desde la superioridad europea del hombre blanco occidental, incapaz de entender otras culturas más allá de la suya propia y otras formas de hablar y otras formas de encarar la realidad, ¿no? Y yo creo que ese argumento lo tenían muy claro, ¿no? En Venezuela, y el presidente Hugo Chávez lo tenía claro. Bueno, en el golpe de Estado del 11 de abril, lo dijimos antes, el golpe de Estado lo dan los empresarios y, entre otros, los empresarios de los grupos mediáticos, ¿verdad?, que son los que conspiran para dar ese golpe de Estado. Es la primera vez, en mi opinión, que los propios empresarios mediáticos participan directamente en un golpe de Estado. Contra Allende, claro, el Mercurio tuvo el diario El Mercurio tuvo un rol muy importante creando la atmósfera que facilitó el golpe, pero el golpe lo dieron los militares, mientras que en Venezuela, no, el golpe son los empresarios los que mediante la manipulación de las imágenes en particular, van a obligar a los militares a intervenir en el golpe de Estado. Pregunta Felipe Vega de la Cuadra, de la Embajada de Ecuador. 100 horas con Fidel, 200 horas con Chávez, ¿quién sigue? ¿Cómo? 100 horas con Fidel, 200 horas con Chávez, ¿quién sí. sigue? Hay más preguntas claro. En este sentido. Parece que hay bastante gente interesada en si usted va o tú vas a abordar otras conversaciones con algunos presidentes. No, francamente no lo voy a hacer, no. Me gustaría hacerlo. Bueno, ya he hecho una larguísima entrevista con el presidente Correa, y que es una persona absolutamente apasionante, que yo quiero mucho, y que tiene muchísimo éxito. Recuerden que el presidente Correa fue elegido, yo estuve allí como observador, en febrero pasado, hubo elecciones presidenciales, el presidente Correa fue elegido con 30 puntos de diferencia con respecto al segundo, que era el candidato conservador. O sea que es una prueba
del éxito de sus políticas sociales, en un país muy difícil de gobernar. Dijimos antes que había habido 2 o 3 presidentes derrocados, elegidos democráticamente, derrocados por insurrecciones populares, antes de Correa, precisamente, en particular el que precedió a Correa, Lucio Gutiérrez. Entonces, el tener ese resultado es muy brillante. Pero no, ya francamente, para otros, la misión de hacer otro libro así. No, porque un presidente muy interesante sería Lula también, ¿verdad? Que también tiene una vida absolutamente excepcional, ¿no? Lula es un dirigente cuya vida en particular política es muy apasionante, un itinerario apasionante, pero lo está haciendo un amigo mío, está haciendo Fernando Moraes, que es un gran escritor brasileño, está haciendo el libro con Lula y pienso que será un gran libro, sí. Pregunta José Ignacio Jiménez. ¿Qué se sabe del encuentro entre Chávez y el rey Juan Carlos después del famoso ¿Por qué no te callas? Bueno, Chávez era un hombre sin rencor, era un hombre sin rencor. Bueno, está aquí nuestro amigo Morodo, que era embajador de España en Caracas y por consiguiente conoce ese tema mucho mejor. Pero yo no sé, Raúl, si quieres decir una palabra sobre esto, sería interesante. No. Ya no estabas, ¿no? Bueno. Pero Chávez era un hombre realmente sin rencor. Curiosamente, con mi amigo Ferran estábamos en Santiago de Chile, el día en que ocurrió ese incidente. Y vimos a Chávez la noche del incidente. Estuvimos con él. Él intervenía en una universidad popular y hizo un discurso y nos contó cómo había sido. Y nos dijo directamente, él, textualmente, nos dijo: es que yo no lo escuché, yo estaba hablando y no lo oí. Si yo lo oigo, ese hombre se queda sin voz. Tuvo suerte porque yo no lo oí. Literalmente, estoy hablando bajo el control de mi amigo Ferran. Oye, absolutamente, él no lo oyó, él estaba hablando y entonces tenemos las imágenes allí, ¿verdad? El rey dice, ¿por qué no te callas? Y tal, pero no, él no se da cuenta, sigue hablando en su discurso. Luego, claro, el rey lo recibió, nos acordamos allí en Mallorca, le regaló el t-shirt donde ponía ¿por qué no te callas?, etcétera. Y en realidad él, que había estudiado mucho la cuestión de la transición española, en el libro es muy interesante porque habla del rey y habla de la transición y habla del rol del rey durante la transición. Él dice en particular, no sé si leíste esa parte, porque él dice en particular que en España se planteó un problema, él decía, de tipo jurídico. Porque si el rey era rey, no era el rey por razón dinástica, porque era su padre el que tenía que haber sido rey. El rey era rey porque lo coloca Franco. ¿Cómo puede ser rey durante la democracia? ¿Tiene que dimitir y volver a ser rey o qué es lo que ocurre? Él decía, hay un problema. Y él dice, yo este problema en el momento de la transición lo trabajé muchísimo, porque planteaba una cuestión de la continuidad. No puede haber continuidad, porque son dos, hay una nueva constitución, es un nuevo Estado. Entonces, y él dice, bueno, me lo explicó un jurista español, etcétera, ¿no? Él habla de cómo se había explicado. Y dice, luego conversé con el rey sobre, en particular, el golpe de Estado de Tejero, todo esto. Él lo cuenta muy bien. Tenía una relativamente buena relación con el rey. Por eso no se entiende que el rey haya sido tan vulgar con él. Porque es un hombre, Chávez es un hombre realmente que no hubiese tenido esa actitud y no era rencoroso. La prueba es que fue a verlo y mantuvo. Y un poco como Fidel Castro también, los dos tienen bastante respeto por el príncipe heredero. Consideran que es un chico bien educado y que sabe comportarse, que habla con respeto y cosas de estas, ¿no? Sí. Vamos a ir terminando. Pregunta José Serrano, ¿hubo influencia de la Revolución Cubana en la formación de Chávez? No, la respuesta es tranquila. La Revolución Cubana no es algo que Chávez, digamos, haya conocido. Claro, la conoce después, la conoce ya tarde, ¿no? Pero no es algo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, si podemos decir así, es la muerte del Che, ¿no? De la que él habla cuando era, pero ya les dije en qué contexto. Y la Revolución Cubana no forma parte de su digamos, de su
cosmogonía política, ¿verdad? No, sus referencias, le he dicho antes, son los militares de izquierda, que pueden ser los militares de izquierda latinoamericanos, evidentemente muy importantes, estos tres que he citado, pero también Perón, ¿verdad? Que él consideraba importante, pero también, ¿cómo se llama? Arbenz, en Guatemala, evidentemente, Jacobo Arbenz, claro, que él consideraba importante, evidentemente. Y, bueno, y personalidades como Nasser, en Egipto, militares progresistas que llevan a cabo una revolución, precisamente en nombre del pueblo. Él tenía la convicción que el ejército, él tenía la convicción que las Fuerzas Armadas, como por ser realmente representativas de la sociedad y por tener la responsabilidad de tener que garantizar en el discurso de Bolívar la dicha del pueblo, garantizar la dicha del pueblo, garantizar lo mejor para el pueblo, los militares tenían como naturalmente la posibilidad de intervenir en la política. ¿Ok? Pero luego cambia diciendo, no, bueno, hay que pasar por las elecciones, evidentemente. Y hay que hacer esta alianza cívico-militar. Claro, eso no es específico de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es una revolución en la que la guerrilla se transforma en ejército para sustituir al ejército. Esa es la base fundamental de la Revolución Cubana. Claro. Entonces, este no es el trayecto. Claro, para él, muy importante, es el encuentro con Fidel. Encuentro 94. El 94, diciembre del 94, cuando sale de la cárcel. ¿Qué es muy importante para Chávez? Bueno, él lo dice, curiosamente, porque cuando él va a la cárcel en el 92 se hace muy popular. Y entonces yo le pregunto, pero ¿qué apoyos recibió usted en el ámbito internacional? ¿Qué partidos le apoyaron? Y entonces él dice, bueno, curiosamente no me acuerdo de haber tenido cualquier apoyo internacional. Él dice, bueno, los únicos mensajes de solidaridad que me llegaron, curiosamente fueron de grupos de extrema derecha. Esencialmente dos, que él cita. Uno, este partido del trabajo de Lyndon LaRouche. Y por otra parte, los carapintadas argentinos, que lo felicitan. Claro, él se quedó muy sorprendido, porque Chávez, por si acaso hay gente que no lo ha entendido aún, ¿no? Chávez siempre se pensó de izquierda, siempre. En el ejército, etcétera, él era de izquierdas, progresista. Y claro, cuando hace el gesto más importante de su vida, que es la rebelión militar, no entiende cómo la derecha, la extrema derecha, lo apoya. El que más quiere acercarse a él es Lyndon LaRouche, hasta el punto de que él manda a su hermano, le dice a su hermano Adán, tú que sabes de política esto, vete a México, hay una reunión de Lyndon LaRouche, él lo cuenta en el libro esto, Chávez, y dime un poco qué es ese Lyndon LaRouche, que es un americano que tiene un discurso tan de derecha que a veces dice cosas de izquierda. Muy complicado. Entonces, claro, muy difícil de... Entonces, el hermano Adán va allí y regresa y le dice, no, eso es la extrema derecha fascista. Bueno, perfecto, anulado. Y los carapintadas, claro, él desconfía mucho de los carapintadas y no les contesta a ellos. Pero él dice, es curioso porque en aquel momento, estando yo en la cárcel, leo una entrevista de Tomás Borge. Ustedes saben quién es Tomás Borge, ¿verdad? Tomás Borge era uno de los sandinistas, ¿verdad? Líderes sandinistas. Y él dice, yo leo una entrevista de Tomás Borge que le hace a Fidel Castro. Y entonces Borge le dice a Fidel Castro, Borge que hemos conocido muy bien, evidentemente, supongo aquí en la sala también, que fue ministro mucho tiempo de Nicaragua, luego fue embajador, etcétera, ¿no? Y que ha fallecido recientemente.
que era un gran escritor, y escribió un libro de entrevistas con Fidel muy bueno, que se llama Un grano de maíz. Un buen libro de entrevistas con Fidel. Y entonces, en una entrevista con Fidel, Borges le dice: pero hay que ver cómo está todo revuelto actualmente en América Latina, porque fíjese que un dirigente progresista como Carlos Andrés Pérez, pues ha sido víctima de una tentativa de golpe de Estado militar, etcétera, ¿no? Sí, que se hacen golpes de Estado militares contra reformas de izquierda, pero que no son tan radicales y tal. Y entonces, y Chávez dice, lo cuenta, dice, lo que es muy interesante es lo que dice Fidel, porque claro, dice Chávez, todo el mundo me decía que yo había hecho un golpe de Estado, y que era un golpe de Estado que solo podía haber sido hecho por un fascista, por un putschista, por un golpista, etcétera. Y Fidel le dice, mira, esos militares que se sublevan, dice Chávez, no dice golpe de Estado, dice, esos militares que se sublevan en Venezuela, un país tan rico, con tanto dinero, pero donde hay tanta miseria, tanta injusticia, etcétera, son militares que probablemente están representando aspiraciones populares. No es un golpe, no habla de golpe de Estado, dice, no es como puede ocurrir en otros países, es algo muy específico y muy interesante. Y entonces, dice Chávez, yo me dije, ¿me estará enviando Fidel Castro un mensaje de solidaridad de esta manera? ¿Verdad? Y curiosamente, cuando sale de la cárcel, en el 94, efectivamente los cubanos lo invitan. Lo invita Eusebio Leal, él cuenta esto, ¿no? No sé si ustedes conocen a Eusebio Leal, el gran historiador de La Habana. Le invita a venir a dar una conferencia sobre Bolívar. Y entonces Chávez llega a La Habana como conferenciante, claro, que va a dar una conferencia en la Casa Bolívar de La Habana. Y entonces llega como pasajero de un avión, pasajero normal. Él va con un asistente de él, que no diremos su nombre porque en este momento se ha ido de Venezuela. Pero bueno, y entonces él llega allí y va a dar una conferencia, piensa que lo estará esperando Eusebio Leal y tal. Y entonces el avión avanza hacia un lugar que no era el normal, y en el avión dice que nadie se mueva del avión y tal, el señor Chávez, por favor, que baje. Entonces baja él y está Fidel Castro en persona esperándolo, ¿no? Claro, Chávez dice, yo no me imaginaba que Fidel iba a ir. Y se queda 2 o 3 días nada más, y cuenta en detalle todo lo que hace, y claro, Fidel dice, se pasó horas y horas y horas haciéndome preguntas, interrogándome, queriendo saber, y evidentemente Fidel detecta inmediatamente que ese hombre es un hombre progresista, es un militar que no ha dado un golpe de Estado de derecha, sino al contrario, es un militar en la vena de Torrijos, de Velasco Alvarado, etcétera. En fin, eso es muy apasionante. Y de hecho ese encuentro sirve para, diría yo, para legitimar de alguna manera a Chávez de cara al foro, absolutamente, el famoso foro de Sao Paulo. Entonces, es exactamente lo que dice. ¿Cuál es la importancia de ese encuentro? Es que Chávez, que era visto con reticencia por la izquierda, porque claro, no olvidemos que hace una rebelión contra un líder socialdemócrata internacional. Claro, por eso ha habido tanto malentendido desde el principio. Decir que Chávez era un dirigente progresista era muy complicado en países donde la socialdemocracia pues tenía una experiencia de que él se había sublevado contra un dirigente socialdemócrata, Carlos Andrés Pérez. Entonces, Fidel Castro en cierta medida es el que lo va a introducir, lo va primero a certificar de izquierda, tiene el sello de izquierda, y segundo lo va a introducir en la izquierda diciéndole que vaya al foro de Sao Paulo. Y es interesante porque Chávez cuenta que llega al foro de Sao Paulo y nadie le habla, ¿no? De casi nadie le habla, nadie viene a verlo, porque globalmente la izquierda, él dice, el único que vino a hablarme fue Lula, ¿no? Pero aunque estaba recomendado por Fidel Castro, la izquierda latinoamericana, una izquierda revolucionaria, ¿verdad?
pues aún lo veía con reticencia. Sí, sí, muy interesante. Bueno, las dos últimas preguntas que las formulo juntas y con esto vamos a terminar porque se nos está haciendo muy tarde. ¿Qué supuso para Chávez la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y cómo se planteaba Hugo Chávez el tema del bien vivir? Bueno, las dos cosas tienen su interés, ¿verdad? Evidentemente, él vivió con mucha intensidad la experiencia chilena, ¿eh? Y esto desde muy joven, es decir, desde la academia militar. Él, por ejemplo, cuando va a ver a Velasco Alvarado, es una reunión donde hay cadetes de todas las escuelas, y esto ocurre, creo que es en... él entra en el 81, debe ser en el 83, 84. Y por consiguiente, 10 años después del golpe de Estado militar en Chile. Y él dice que para él, los militares chilenos era realmente lo peor, ¿no? Lo que llamaban el gorilismo, etcétera. Y que conversa con los cadetes chilenos y que no entiende cómo los cadetes chilenos pueden apoyar ese tipo de régimen, ¿no? Y la experiencia de Allende, evidentemente, él la ve como muy positiva, ¿no? Por esta idea de asociar socialismo y libertad, ¿no? Socialismo y elecciones, ¿no? Socialismo y democracia. Y en cuanto al buen vivir, precisamente, bueno, esta teoría aún no se formulaba, pero él utiliza la expresión varias veces en el libro, ¿eh? Esta es una expresión que viene de la cultura de los Andes, ¿verdad? Y que esencialmente hoy día las revoluciones en Ecuador y en Bolivia han avanzado, ¿verdad? Con esta idea de que en realidad hay que encontrar una armonía, ¿no? Con la naturaleza que corresponde un poco a nuestras preocupaciones también ecológicas, ¿no? Pero en eso Chávez era muy exigente, ¿verdad? Ni muy, como diría yo, muy radical, ¿no? La idea de que precisamente la exigencia ecológica es extremadamente importante. Hoy no se puede pensar un socialismo más que ecológico, ¿verdad? O sea, y la idea del buen vivir precisamente está integrada en eso, que es un poco lo que algunos teóricos llaman el decrecimiento, ¿no? Es decir, tener menos, pero tener mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues Ignacio Ramonet, yo creo que todos podríamos seguir muchas horas escuchándote. Claro. Podremos tener oportunidad ahora de seguir hablando. Leer el libro. Y sobre todo, lean el libro porque realmente da muchísimas claves y es muy interesante y una lectura muy amena. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas Olga, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias también al embajador venezolano Mario Isea y al Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela aquí en España, que nos ha cedido este lugar. Y nada, y ahora seguimos charlando ya aquí fuera. Gracias. Gracias.